Bueno, hoy quiero hablar de un tema que es muy importante. La verdad, no es suficiente el tiempo, una hora, para abordarlo. Y lo que voy a hacer, voy a dividirlo en dos partes. Voy a hablar, la primera parte, que vamos a hablar de Pesaj, obviamente, un poco sobre la filosofía de Pesaj y después sobre todos los mitos y realidades, ¿no?, de las reglas relacionadas con Pesaj. Okay. Y para empezar, y para comenzar, y hablando de la filosofía, quiero empezar descartando lo que no es Pesaj, antes de explicar lo que sí es Pesaj. Me da mucha pena decirlo de esta manera, y tristeza también, les tengo que reconocer, que Pesaj, lo primero que no tiene fundamento o no es en lo que se convirtió. Hoy se convirtió Pesaj en una fiesta básicamente de tema de la comida. Todo gira, a ver, ¿qué comes? ¿Tú comes esto? ¿No comes? ¿Y qué supervisión? Y en mi casa, y familias, y la limpieza de Pesaj, y los preparativos de los productos de Pesaj. Dice, yo observo, y es de verdad lamentable, es el tema que se habla. Con relación a Pesaj, el tema que se trata, se discute solamente con los productos. Vamos a tratar de entender, en primer lugar, qué significa en sí el comer matzá, no comer hametz. Primero tenemos que saber que la matzá y el maror, lo que comemos en el seder, es un medio, no es un objetivo. Es decir, sí es una mitzvah, un precepto de la Torá, que hay que comer la noche de Pesaj matzá, indiscutiblemente, y los 7 días, o 8 aquí fuera de Israel, no se puede comer hametz, pero eso es un medio para llegar a un objetivo. Vamos a tratar de entender cuál es la esencia, lo real. Y si esa es la forma, yo siempre uso un ejemplo, tal vez aquí mismo lo dije, pero para mí es tan significativo, y observo que el problema principal que vivimos en el judaísmo mundial es lo que voy a decir ahorita, es este ejemplo. Por eso lo dije muchísimas veces, lo reitero, y el mejor ejemplo para este ejemplo es Pesaj. Ahorita voy a decir a qué me refiero. Vamos a tomar a ver aquí esta lata, si me la permiten. Bueno, esto es una cerveza. Ok. ¿Cuánto cuesta esto en el mercado? No sé, en el súper. 15 pesos. 15 pesos. Ok, vamos a poner, no importa. No tiene relevancia con exactitud. Digamos que de esos 15 pesos, tal vez, no sé, un decir, tal vez 10 pesos o 12 pesos cuesta el líquido, la cerveza. No. Al revés, bueno, no importa. La cosa es que vamos a tomar 10 pesos el líquido y 5 pesos la lata. ¿Ok? Yo les voy a preguntar ahorita a ustedes, el que compra esto, una lata de Coca-Cola en el súper, dice, ¿por qué pagas los 5 pesos de la lata? Terminas de tomarla, le haces así y a la basura, ¿verdad? No la necesitas. Entonces, ¿por qué estás pagando de tu dinero, tirando el dinero, pagando por algo que lo vas a tirar, que no lo necesitas? ¿Perdón? ¿A dónde se va a meter la cerveza? Exactamente. La respuesta muy correcta, es cierto, pero para poder usar ese líquido, la coca, la cerveza o lo que sea, necesito algo que lo contenga. Si no tiene un envase, se disuelve y no lo puedo usar. ¿Estamos de acuerdo? Y tiene razón de ser, y debe decir sí. Yo también voy a pagar ese dinero y tiene sentido. Sin embargo, si alguien llega y compra la lata vacía, ahí sí no tiene razón de ser. Es un medio para mantener un líquido, que se necesita ese medio. Pero es un medio nada más. La lata vacía no tiene sentido. ¿Estamos de acuerdo? Correcto. Bueno, exactamente el ejemplo que estoy diciendo es, yo creo que la crisis que hoy atraviesa la religión a nivel mundial. Nuestra religión y creo que otras también. La Torá también tiene, como en el ejemplo que estoy diciendo, tiene esas dos partes. Tiene el líquido, o la esencia, o los mensajes, o los valores, y tiene
una lata, por decirlo así, un envase, una forma, un ritual, una práctica para contenerlo, porque algo que es teórico solamente, como líquido, se disuelve, se pierde en el tiempo. Entonces, si no hay una práctica, no hay un envase, algo que lo contenga, se pierde con el tiempo. Pero ¿cuál es el problema cuando tomamos la lata vacía? Dos cosas, ni es la religión, ni tampoco quita la sed, ¿no? Y al no quitar la sed es lo que pasa hoy en día con el judaísmo, que tiene tanta belleza, tanta filosofía, tantos valores, tanto equilibrio, tiene tanto, y mucha gente igual no lo llena y va a buscar a, no sé, a la cima del Himalaya, no sé, a diferentes cultos y religiones para llenar algo espiritual. Creo que vaya mucha gente. Bueno, no importa, no importa. No, ok, está bien, pero no quiero decir de que se busca en el budismo en esto y diferentes grupos, porque hay una sed, una necesidad de llenar el apetito espiritual también y nutrir el alma, pero como dije, si tengo la lata vacía en el judaísmo, no me nutre, no me llena. El mejor ejemplo de lo que estoy diciendo es Pesaj. Pesaj es un mensaje y un precepto muy importante, y ahora te voy a explicar cuál es el contenido, pero si sería teórico, porque la Torah se preocupó de que lo que sucedió, nuestras raíces, cómo se formó nuestro pueblo, porque el relato de la salida de Egipto no fue simplemente una historia más como existe en la historia universal, de un pueblo que se rebeló y salió a la libertad y tuvo su independencia, ¿no? Me refiero que así se podría tomar. Ahí se demostró de forma absoluta, Dios demostró al pueblo con hechos su existencia de una forma que no se podía cuestionar. Retó al faraón, a los egipcios, a sus brujos y demás, a ver si podían evitar o frenar, que él decía ser un dios también, el faraón y demás, y demostró tanto al pueblo judío como a los egipcios la existencia. ¿Cómo la demostró? Alterando todas las leyes naturales. ¿Quién puede alterar todas las leyes naturales? El mismo que las creó. Prefiero que tener ese poder de alterarla. Por eso mandó, porque realmente no eran necesarias 10 plagas, ni que se abra el mar y todo eso. Si en la misma Torah dice que Dios le endureció el corazón al faraón para que no los mande, podía, sin ninguna plaga, ablandarlo para que los mande de un principio, ¿no? No necesitaba ningún medio. Todo eso era necesario justamente para demostrar de forma absoluta y contundente su existencia. Por eso nosotros tenemos una gran ventaja, que nuestra religión no se basa en una fe ciega. Es decir, muchas creencias o religiones, eso se preguntar a alguien que cree, oye, ¿por qué crees en eso? Porque así me transmitieron. ¿Pero cómo sabes que es cierto? Yo tengo fe. ¿Pero tienes alguna prueba? No. Creo ciegamente. ¿Y qué sucede el que no cree? Es el que exige una prueba, tú no perteneces. No puedes entrar a esta religión si no tienes esa fe. ¿En qué se basa el judaísmo? Por eso se da tanta importancia a la salida de Egipto. Se basa el judaísmo, como dije, en hechos. Es antes que la fe ciega. Y perdón, voy a hacer un paréntesis para adelantar la respuesta, porque ahorita estoy explicando la filosofía del... Obviamente que en el ejemplo creo que se entendió que el mensaje que ahorita estoy explicando de Pesaj es el líquido, la esencia, y el ceder y la matzá y el maror, todo eso es el envase, la forma para que no se pierda. Sería teórico, con el tiempo se dejaría de cumplir y no se transmitiría. Entonces se da una forma, un envase, ok, y por eso dije que es triste ver que hoy se tomó el envase y muchas veces ni es el envase, porque esta lata la pago porque mantiene esta cerveza, pero cuando ni es eso, cosas inventadas, ahí menos valor tiene. Pero ahorita vamos a regresar a eso. Yo te quiero explicar cuál es el líquido, cuál es la esencia de Pesaj, qué sí es y qué no es. Como dijimos, como lo titulamos, mitos y realidades. Vamos a ver cuál es la realidad primero de Pesaj. Entonces, decía,
que nos basamos en pruebas concretas, que Dios le demostró en ese entonces su existencia, y cuando después, posteriormente, en el monte de Sinaí, se revela Dios al pueblo y oyen directamente de su voz, Anoji Hashem Elokeja, en primera persona, porque toda la Torá se habla que Dios le dice a Moshe, diles al pueblo de Israel, en tercera persona. Pero aquí directamente oyeron, yo soy vuestro Dios, Asherotzetija Meres Misraim, que te liberé, que te saqué de Egipto. Lo yeleja, lo imagín, no tendrás otros dioses, etc. Aquí surge una pregunta evidente. Es por primera y única vez en la historia que un pueblo completo oyen directamente a Dios, no un profeta que se comunica con Dios, el pueblo entero. ¿Se imaginan lo que representaba ese evento, la emoción y la expectativa que había respecto a oír a Dios directamente? Se va a revelar. Esperaban, yo creo que algo mucho más. Cuando Dios se presentó, que les diga, no sé, les revele secretos de la existencia, o por lo menos presentarse como la lógica diría, yo soy el Dios, el creador del mundo, el que les di la vida, el dueño, el amo del universo, omnipotente, etc. ¿Y cómo se presenta? Yo soy Dios contando una historia que lo saqué de Egipto. Hizo muchas otras cosas. Dice, esa es una forma de presentarse, yo soy Dios que lo saqué de Egipto, como que no es muy entendible o lógico. No es lógico. Sí, la respuesta es muy sencilla. Dios sí podía presentarse, yo soy Dios, el amo del universo. Pero ¿qué les estaría exigiendo ahí al pueblo? Que tengan una fe ciega. Cualquiera se podría preguntar, ¿y cómo sé que Dios es el amo del universo? No me consta. Yo no puedo comprobar eso. Me están exigiendo fe ciega. Mañana otro me exige fe. ¿Cómo sé que esto es cierto y que no es cierto? Por eso Dios se presentó. Yo soy Dios que lo saqué de Egipto. Eso no era fe. Eso lo vivieron, lo presenciaron, vieron esa presencia exactamente. Esa fue manifestación. Entonces, primero les demostró y después les exige fe en lo que ya se fundamentó y en lo que ya comprobaron. Ok, entonces esa es la base de nuestra fe. Esos hechos, en eso se sustenta el judaísmo. Por eso se repite tanto. En el Shema decimos, en las fiestas, en toda ocasión volvemos en el Tefilín, en todo se recuerda la salida de Egipto. ¿Por qué tanta importancia? Porque son los cimientos, las bases que sobre eso se construyó. Sin embargo, esa historia pasó hace más de 3.300 años. Entonces surge también la inquietud natural. Bueno, esa generación lo vio, lo sintió, lo percibió y tenía la convicción absoluta. Pero van a venir generaciones siguientes y alguien se podría cuestionar, ¿cómo se mantiene? A ver, vamos a pensar nosotros, ¿cómo se mantiene una historia viva? Es decir, latente, para que no se olvide y para transmitir el testimonio. Voy a tomar un ejemplo de la actualidad. Todos sabemos con convicción absoluta que existió el Holocausto. ¿Por qué sabemos? Primero porque antepasados, abuelitos, bisabuelitos, en carne propia se vivió. Segundo, sucesos a nivel universal, un país entero participaron en la guerra, los aliados todos liberaron los campos de concentración, vieron los sobrevivientes, hay fotos, etcétera, 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 una serie de evidencias. Y sin embargo, hoy mismo existe el atrevimiento de los que niegan el Holocausto, después de todas las pruebas tan claras y contundentes, recién sucedió, me refiero, todavía hay sobrevivientes y se atreven a negar el Holocausto. Y todavía hay quien les cree, y todavía un gobierno, Irán puede reunir, hacer un congreso para hablar sobre el tema y demostrar, y científicos, y que bla, 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 bla. Todos igual sabemos que hoy no lo podrían lograr. Habrá grupos que van a transmitirlo, pero sabemos que las pruebas son más fuertes. Estoy de acuerdo.
¿qué va a pasar en 500 años? Cuando no haya sobrevivientes, cuando no es tan reciente. Si ahorita casi tienen éxito, pues en 500 años, con más razón, que pueden negarlo y desmentir totalmente. ¿Qué hacemos nosotros como pueblo judío para que no suceda eso? Tomamos una serie de medidas. Realmente estamos tomando una serie de medidas para proteger que no suceda eso, ni en 200, ni en 400, ni en 500 años. ¿Qué hacemos? Un ejemplo, la Marcha de la Vida. Es realmente una práctica que lo llevan miles de jóvenes anualmente. Por otra parte, un monumento y el museo y una serie de cosas que una persona inteligente en 200, en 500 años, cuando van a tratar de negar, se va a preguntar, a ver, ¿cuánto comenzó que pongan monumentos, que hagan una marcha, que hagan una ceremonia y todo? Si sabían que no fue cierto, la primera generación que lo hizo, ¿por qué lo hizo? De algo que no existió. No tiene sentido. ¿Cómo sabemos, un ejemplo, nosotros que existió Napoleón? ¿Hay alguien que vivió en esa época? No veo a gente tan mayor, se ven jóvenes. No. Pero sin embargo, saben que sí es cierto, ¿no? Si les pregunto, dice, no nada más Napoleón, la Revolución Francesa y toda la Guerra Mundial, dice, la conquista y todo eso. Pasó hace muchos años, pero algo que pasó en el mundo, que tanta gente que lo transmitió, se transmitió de generación tras generación, un suceso personal sí se puede inventar, y si alguien tiene la capacidad de convencer, ¿sí? y manipular, podría una mentira pasarse de generación tras generación. Pero una cosa que sucedió a nivel de pueblos enteros, de millones de personas, no se puede inventar y que nadie lo desmienta y que se transmita generación tras generación. ¿Estamos de acuerdo? Si yo ahorita saco en las noticias, mañana en la mañana, nos están invadiendo extraterrestres y están vinieron naves, bueno, bla, 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 y así todo, pongo en las primeras noticias en el Universal, ¿cuánto va a durar esa noticia? En la segunda edición va a decir un loco escribió disparates, me refiero, están viendo que no es cierto, no puede mantenerse si a la vista de todos, de millones de personas, un suceso mundial no se puede mantener. Bueno, ellos quieren vender el periódico. Ok, sensacionalista, pero no va a durar, no se va a transmitir. Ok, justamente esta lógica que estoy explicando ahorita es el sentido de Pesaj. El sentido de Pesaj es, como son los cimientos del judaísmo, como dije, en eso se basó, sobre eso se construyó. Para que se mantenga la historia viva, la Torá indica que eso se tiene que transmitir, se tiene que hacer todo un ritual, que es el Seder que hacemos de Pesaj. Antes se llevaba una ofrenda también en el templo, el Corban Pesaj, bueno, era diferente, pero todo un ritual, quitar el jamés, 7 días, millones de personas, generación tras generación. Yo les hago una pregunta. No sé, yo conozco la fiesta de Pesaj, ustedes también. ¿Alguno de ustedes fue el inventor de la fiesta de Pesaj? No. ¿Dónde la vieron? Casa de sus papás. ¿Y creen que sus papás fueron los originales, lo que se les ocurrió? El Bobe. Ok, la Zeide. Ok, ¿o fue la Bobe y la Zeide la que se les ocurrió? No, tampoco, empezaron de antes. Ok, ¿cuándo comenzó de algo que no cabería millones de personas hacer tantos cambios y todo lo que implica esa festividad de algo que no sucedió? Porque esto comenzó con la salida de Egipto, pero le hubiesen dicho, hagan esto para recordar que si no pasó nada, no salimos, no, eso. No cabería que millones de personas hagan una acción y un ritual. Ese es el testimonio. Hay mitzvot, hay preceptos que se llaman eduyot, de testimonio. Nosotros mantenemos la historia viva, nos conectamos hace 3.300 años porque generación tras generación festejamos lo mismo y fue la prueba y el testimonio de esos sucesos y lo mantenemos vivo hasta ahorita. Por eso se reúne la familia, por eso ¿cuál es el mensaje de Pesaj? ¿Qué dice la Torá? Veigatale binja bayomahu. Cuidado, no lo dejes en el pasado, en el olvido.
Tienes que mantener, así como dije del holocausto, hay que mantener, que no, nunca jamás y no olvidar, y por eso transmitir y hacer así. Así dice la Torá, se lo transmitirás a tus hijos y no permitirás que se olvide, y vas a inculcarles nuestras raíces, nuestra historia. Por eso se llama Haggadah de Pesach. La Haggadah, que es Haggadah leagid, relatar. Como es para cumplir la mitzvah de la Torah, vehigadta. La Torah dice, transmitirás, y por eso se establece un texto muy sintetizado que habla de la historia desde los patriarcas hasta la salida de Egipto y todo, cómo sucedió, que es lo que tenemos que relatar. Pero para hacerlo más didáctico, vamos a llamarlo así, hoy en la pedagogía moderna es algo que en la pedagogía moderna se usa mucho y es lógico. Un niño, para enseñarle algo y que le quede, tiene que participar todos sus sentidos. Por eso hay audiovisual, se hacen actividades didácticas, manualidades y todo tipo de juegos y demás, porque cuando el niño no nada más oye teóricamente, sino participa vivencialmente, le queda mucho más. Por eso mismo, ahora sí vamos a llegar a entender, por eso la Torah nos dice que para vivir la historia más, tenemos que comer la matzá, recordando, uno siente el sabor, está viendo, hizo ese cambio, cuando salieron de Egipto, el maror, el sabor amargo, jaroset y el lodo, etcétera. Todo eso es una forma didáctica para transmitir y educar a los hijos de las siguientes generaciones e inculcar nuestras raíces, nuestro judaísmo, generación tras generación. Esa es la esencia de Pesaj. El problema, como dije al principio, como comencé diciendo de hoy, que todo Pesaj gira, que se puede la tortilla, no se puede hacer jugo, esto, y qué come, y qué supervisión, y qué hacemos, y la limpieza, y todo eso, y se les olvida lo más importante. Yo digo siempre que a veces las mujeres llegan a estar tan cansadas de limpiar techos y paredes, que no se necesita limpiar techos y paredes, que ya no tienen fuerza en la noche del Seder de estar sentado con los hijos y convivir y transmitir. Entonces se fue en lo que ni es envase, porque como dije, el envase se necesita. El marco, la forma, como dije, para mantenerlo sería teórico, se perdía. El Seder, la matzá, todo lo que se hace para vivirlo es importante. Pero cuando se gira todo en algo que ni es envase, y no, yo recibo llamadas, oye rabino, sí, que la Coca-Cola que usted dijo que se puede, nunca recibí una llamada, a ver si mi hijo me pregunta cómo sabemos las bases de nuestra fe, cómo que le contesto, nunca recibí esa llamada para que me pregunten eso, que eso es lo importante. Está desvirtuado totalmente, veo de verdad eso que sucede, me da mucho dolor y pena cómo se degradó algo tan importante que son las bases, y se degradó algo tan superficial y todo, y políticas y pleitos familiares y esto, porque comes esto, porque esto, sus sencillos. Bueno, ok, y no debe ser así. Pero antes de pasar a lo que sí es, porque dije mitos y realidades, estoy ahorita en la realidad de lo que debe ser Pesaj. Vamos a entender también, voy a hacer 2 o 3 ideas para entender un poquito más en sí qué estamos recordando Pesaj. Todos sabemos la historia de Pesaj, el pueblo de Israel. Primero llega con Jacob, sus hijos se van multiplicando, después el faraón los esclavizan y después Moshe con las 10 plagas, todo, libera al pueblo de Israel por orden de Dios. Estamos festejando la liberación de Egipto, pero yo me pregunto, ¿y quiénes los llevó a Egipto? ¿Quién los esclavizó? Dios mismo. Bueno, ellos bajaron. A ver, si alguien viene, a ver, vamos a ver lo siguiente. Llega alguien, me da un golpe y me quiebra la pierna. Bueno, ok, no, pero te veo robusto, así bien, ok. Y después ese mismo me lleva al hospital y me paga el doctor y me lo cura. ¿Yo le voy a estar agradecido? No me hubieses quebrado la pierna,
es su obligación, ¿no? Digo, él mismo me la quebró y él me la curó, pues es obvio, y no le voy a reclamar más de lo que le voy a agradecer. Entonces, agradecemos a Dios que nos liberó de Egipto y quienes nos llevó a Egipto y nos esclavizó. No podemos decir que fue casual, porque Dios le dijo a Abraham, Yadó a Teda, Kigeri es Darajá, Beres Lolaem, Babadum Veinu Tamar Babenochana, ya lo predijo, tu descendencia va a estar esclavos y después lo voy a liberar. Entonces, ¿qué tenemos que festejar o agradecer a Dios por eso mismo? Esa es una pregunta, porque hay que entender qué es Pesaj. Otra pregunta es, cuando Dios le dice a Abraham lo que va a suceder, llama mucho la atención que Abraham no reacciona. Abraham destacó por ser benévolo, misericordioso, con todos, con los ajenos, recibía a quien sea a su casa, recibió a 3 árabes que creía que eran árabes, con los ángeles, etc. ¿Y qué sucede cuando Dios le dice a Abraham, le notifica que iba a destruir Sodoma y Gomorra? ¿Quiénes eran Sodoma y Gomorra? Eran los más pervertidos. El concepto que se dice masoquismo, sadismo, viene, no quiero entrar ahorita en el tema para no desviarme, pero eran malvados, perversos, que condenaban a muerte a una persona que ayudaba a un pobre. Era algo, no tiene nada que ver con Abraham fuera de Lot, que igual iba a ser salvado. No eran familia, no eran descendencia, nada, y merecían ese castigo. Y Abraham, por su sentimiento de misericordia, empieza a implorar a Dios. Tal vez hay 50 personas justas, no tienes que perdonar a todos por eso. Dios dice, no hay. Tal vez hay 45, 40, 30, 20, 10. Cuando ya agotó todos los recursos, pues no le quedó otra. ¿Ok? Está bien, entendemos su sentimiento, su sensibilidad. Okay. Cuando Dios le notifica a Abraham, no de Sodoma y Gomorra, extraños, perversos que merecían, que su propia descendencia, dice, Va'abadum ve'inuotam, lo van a esclavizar, lo van a torturar, Einui es sufrimiento. Pobrecitos, ni habían nacido, no hicieron nada, no eran Sodoma y Gomorra. No es para que Abraham por lo menos pida un poquito de clemencia. Si pidió por Sodoma y Gomorra de su propia descendencia, sin que lo merezcan, sin que ni llegaron al mundo, ya están condenados. ¿Por qué Abraham? No importa, pero Abraham le creyó a Dios, ya le notificó que su descendencia tiene ese sentimiento de misericordia. Además, pedir, a Sodoma y Gomorra estaban pidiendo, aunque no lo merecían, de su descendencia, no era aunque no lo merecían, no hicieron nada, no son culpables. Y sin embargo, Abraham no abre la boca, no pide clemencia, está raro, como que hay que entender eso. Tenemos 2 preguntas, yo creo que muy fuertes, porque por una parte estamos agradeciendo a Dios que nos liberó mientras Él mismo nos mandó a esclavizar. Por otra parte le notifica a Abraham y Abraham lo acepta así tranquilamente esa noticia. La respuesta es a estas 2 preguntas. Abraham entendió bien lo que Dios le notificó. La esclavitud en Egipto no fue un castigo como cualquiera lo podría interpretar. Si sería un castigo, seguro que Abraham hubiese pedido clemencia y no tendríamos de qué agradecerle a Dios, me refiero si Él nos esclavizó. La esclavitud de Egipto fue una preparación para formar al pueblo y darles esos valores de la Torá. Nada más, no quiero extenderme, pero nada más una breve referencia. Recordemos un poquito, remontémonos a esa época que predominaba la barbarie. Es decir, hoy hay civilización y hay ética y hay, bueno, se supone, debería haber. Sí, pero bueno, pero antes era la ley del más fuerte. La barbarie predominaba, no había derechos humanos, no había leyes. En esa época, tomar un pueblo y darles unas leyes como las leyes de la Torah tan sensibles, de decir, si ves al burro de tu enemigo que se le cayó su carga, tienes obligación de ayudarlo. Pues en esa mentalidad lo aplasto. Si es el burro de mi enemigo, aprovecho y así. Decir,
Bueno, eso pasó después, pero dice, Lote ta'em mitzri kigera ita be'arzot. Digo ejemplos, ¿no? No puedes hostigar o despreciar a un egipcio porque fuiste peregrino en su tierra. ¿Pero por qué fui peregrino en su tierra? Porque me esclavizaron. Pero sin embargo usaste su suelo, tienes que reconocerlo. ¿Quién podía concebir preceptos con esa visión, con esa sensibilidad? Era imposible. El pueblo de Israel tenía que pulirse. Después, digo, sé que puede haber preguntas y inquietudes, pero digo, una visión general. Después de un proceso de sentir la necesidad, el dolor, la esclavitud, el pueblo se sensibilizó. Después de eso la Torah lo utilizó. No desprecies a un peregrino, a un extraño, porque tú fuiste peregrino, sabes lo que es ser diferente, etcétera, etcétera. Todo eso fue una preparación para que en esa época, como dije, que predomina la barbarie, pueda el pueblo de Israel después salir de Egipto y además después que Dios les pueda demostrar su existencia, cambiando la naturaleza, todo, y que haya un compromiso, porque a Dios liberarlos, tener un compromiso para poder salir para poder recibir después la Torá y convertirse en el pueblo que vive con esos valores de la Torá. Abraham entendió eso. Por eso de Sodoma y Gomorra sí era un castigo, Abraham imploró clemencia, pero de sus hijos, que él entendió que era una necesidad, entonces seguro que Abraham no va a pedir, ¿qué va a pedir perdón? Si era ayudándolos. Por eso nosotros recordamos en Pesaj, agradecemos a Dios por la esclavitud y por la liberación. Por eso la matzá, que recordamos, representa las dos cosas. Cuando empezamos diciendo la Gadá, Halachmania de Ajaloba Tanabera Misraim, es el pan del pobre que comieron cuando eran esclavos, porque les daban de comer matzá, que era algo que se mantenía más tiempo en el estómago, más difícil de digerir, pero también recordamos la liberación, que cuando salieron no tuvieron tiempo no tuvo tiempo de fermentar. Y ahorita les hago otra pregunta. Digo, de verdad, a mí me gusta analizar las cosas, y hay cosas que la tomamos por hechos, pero si no se pone a pensar un poquito, de verdad llaman la atención. ¿Qué estamos recordando con la matzá? La explicación sencilla que dice en la Torá, que cuando estaban por salir no alcanzó a fermentar y quedó hecha matzá. Yo les hago una pregunta. ¿Qué? ¿Perdón? Había mitzvah de comer matzá esa parte, sí. Pero les hago una pregunta sencilla. ¿De verdad, por un detalle tan insignificante, yo lo llamo un accidente de cocina, cómo le salió la masa? ¿Qué me importa, perdón? Pero ¿qué tan relevante es si fermentó un poquito más o menos? Digo, eso tanto tenemos que recordar y todo relajo de la matzá, que por cierto se lo llama el pan del pobre, hoy es el pan que deja pobre, al que la compra, ¿eh? Bueno. Entonces, esa es una pregunta, ¿qué tanta importancia tiene? Y dos, ¿por qué sucedió ese accidente de cocina? ¿No tenía por qué suceder? Estuvieron un año conscientes de que se van a liberar. Las plagas tardaron más o menos un año. Moshe no les puede decir, por lo menos con tiempo para que preparen un pan decente, pero se iban al desierto. ¿Por qué no les dice, por qué no les avisó con más tiempo para que preparen y que no pase ese accidente? Se iban al desierto millones de personas, hombres, mujeres, niños. Entonces, la respuesta es a esta pregunta, y lo que estamos recordando con la matzá, porque también hay que entenderlo, tenemos en todas las fiestas la versión kinder, y por otra parte aquí veo que hay adultos, no podemos fomentar solamente la versión kinder, ¿no? Pues sí, la versión kinder es por eso, pero vamos a entender un poquito más qué sucedió con la matzá. Y como lo dijo, también la matzá, Dios les dijo que coman la matzá antes de salir, con el sacrificio de Pesaj, al matzot umrorim yohelú, lo tenían que comer con matzah maror. Entonces, ¿qué está recordando que no alcanzó? Si antes de salir ya tenían que comer. Y por otra parte, ¿por qué se llama Pesaj? ¿Por qué se llama Pesaj?
¿Qué? Sí, en inglés está perfecto la definición Passover, ¿sí? Pasar sobre, que es la palabra exacta. Pesaj es porque brincó. ¿Qué brincó? Las casas de la muerte de los primogénitos porque pintaron con la sangre. Digo, todos se preguntan lo mismo, ¿no? Dios necesitaba que le pinten así, digo, es ridículo. Entonces, estamos haciendo Pesaj, Matzah y Maror, recordando que sí, de algo innecesario, por otra parte, de algo irrelevante como la matzá, y por otra parte ya lo comemos antes, como que hay muchas preguntas que los hijos pueden hacer y nosotros nos podemos hacer, que esto es lo que hay que prepararse para Pesaj, esto es lo que hay que transmitir y entender. Ok. Como dije, que era una preparación. La preparación fue en las cualidades, en sensibilizarse, en aprender lo que es la necesidad del dolor, y por otra parte las bases de la fe, porque Dios lo demostró para preparar para salir de Egipto. Antes de salir, después de toda la preparación, Dios le hizo un examen. Así como preparas a alguien un estudio para una carrera, cuando ya está listo le haces un examen a ver si aprendió, si las lecciones le aprendieron. El pueblo de Israel pasó un examen. ¿Cuál fue el examen? Una, de pintar las puertas. ¿Por qué fue un examen? Porque es sabido que el animal que sacrificaron era el ídolo de los egipcios. El dios, sí, bueno, Dios. Miren, simplemente lo vamos a ver hoy en día. Antes eran más fanáticos que hoy, pero ahí están las caricaturas de Mahoma, que ya leyeron las noticias hace más de un año, cuando pintaron esas caricaturas. ¿Sí conocen eso de Mahoma? Ok, todo lo que provocó en el mundo musulmán, nada más por pintar unas caricaturas y no en el país donde es. Imagínense, en la Meca, llega alguien y quema la Meca. ¿Cómo? ¿No sale vivo? No llega, pero no llega a la esquina, ¿no? En el país de ellos. Estaban en Egipto, dentro de Egipto, agarran el ídolo de ellos y lo matan frente a ellos. ¿Cuál es la reacción natural? Digo, obviamente de que era suicidarse hacer eso. ¿Estamos de acuerdo? Todavía no estaban libres, todavía eran esclavos, todavía estaban... justamente ese fue el primer examen. A ver, si ya tienes fe absoluta en Dios que te lo está ordenando, que no tienes que tener miedo del juicio, estás dispuesto públicamente, con la sangre, ponerlo en los marcos en lugares más notorios. Y hacer eso, quiere decir que pasaste el examen, quiere decir que las lecciones, no es porque Dios necesitaba ver la sangre para reconocer, obviamente que no necesitaba, era ver quién tenía esa fe y quién le sirvió toda la lección que Dios entendió. Lo mismo la matzá era otra parte del examen. Miren, si hoy vamos un fin de semana a Cuernavaca, está lleno de súper en Cuernavaca, lleno de, todo civilizado, y uno se lleva la cajuela llena de comida y de cosas para el fin de semana. Imagínense el desierto, por eso le dice la palabra, no hay nada, desértico. Hombres, mujeres, niños. No hay superama, ni mucho menos en el desierto. Y no hay helicópteros para surtir y así. Justamente la pregunta que hice, ¿por qué le avisé al otro momento y por qué ni alcanzaron? Esa era otra parte del examen. A ver si el que no alcanzaron ni a que fermente el pan, ¿qué demostró? Que no se llevaron comida, nada más esas galletas. Irse al desierto con eso solamente era suicidarse. Y era lo mismo, a ver si sirvió la lección y ya creó en Dios. Pero no solamente eso, porque eso está correcto, lo que simboliza el salir, no nada más el accidente de cocina, sino lo que había detrás. Pero ellos no quitaron el jamés. ¿Por qué tenemos que quitar todo el jamés? Me refiero, ahí prepararon la matzá, ¿recordaron? Pero ¿por qué no se nos indica? Ellos no se pusieron a hacer eso. Quitar el jamés tenía también el simbolismo, la matzá. De hecho, Pesaj, Matzá y Maror tenía otro examen, otro mensaje. Por eso lo comieron antes, que preguntamos también si es recordar lo que pasó, porque se les indicó comerlo antes. Cada una de esas cosas representa las cualidades que tenían que prepararse. Como dijimos, toda esa esclavitud fue para pulir sus cualidades, su cualidad humana, para poder ser dignos
de recibir la Torá. Todos saben ese simbolismo, ¿no? La matzá, ¿qué representa la matzá? ¿Perdón? Humildad, autenticidad, porque tienes harina y agua, le echas, ¿cómo se llama? ¿Qué? Y se le echas levadura, lo dejas fermentar y es bluff. No es lo que verdaderamente es. La matzá es lo que pusiste, es lo que te dio. ¿No? Que es falsedad, bluff, es obviamente soberbia, orgullo. Y todo eso era para que tengan todo el proceso de la esclavitud fue para que tengan humildad, para que tengan sensibilidad a los sentimientos de los demás. Por eso tenían que comerlo antes. La matzá, el Pesaj también representaba, ¿qué dice la Torah? Vean las reglas del sacrificio de Pesaj, llama mucho la atención. Tiene que ser, así dice textualmente: Alto gelu mimenu na, ubashel mebushal bamaim, kim tzeliesh, rosho al kerab ve al kirbo. No lo podían comer crudo, ni cocido, sino asado, rosho al kerab ve al kirbo. Entero, como un pollo rostizado entero, tenía que estar rostizado el animal entero. ¿Por qué? Dice, Bebayit ehad yachel, lo tzosim min habayit min habasar husa. En una sola casa, la familia se reunían, no podían. ¿Qué tantas reglas tan extrañas? ¿Qué importa si lo asas en pedazos y por qué asado o hervido, como se te antoje, y en una sola casa y el cuerpo entero? Ahí estaban dándole mensajes. Se iba a formar un pueblo. Entiendan que el pueblo, para que subsista y para recibir esos valores, tiene que ser como un solo cuerpo, íntegro, en una sola casa, y no puedes dividirse, no puedes separarse, y hasta el asado también insinúa eso. ¿Qué representa asado? Si tú hierves la carne, se hace porosa, se abre. Si la asas, se une, se juntan los poros, por eso se seca, por eso se hace más pequeña, porque se une más. Todos esos eran mensajes de cómo se forma el pueblo, era el examen, era el mensaje final. Tenían que comer, antes de salir, entender que tenían que comer el Korban Pesaj, demostrar la fe con la matzá, con esas cualidades, el maror, que es amargura. Hay veces, sí, para cumplir un precepto espiritual, hay veces cierto sabor amargo, hay que sacrificarse un poquito. Sin eso no hay esa predisponibilidad, uno no puede recibir. Entonces todo eso era, como dije, el mensaje final y la preparación. Por eso tiene un sentido más profundo, no es decir nada más recuerdo el accidente de cocina y eso es la esencia. Eso es en pocas palabras, porque de verdad, sinceramente, créanme que si ponemos a analizar todo, sí, no les veo cara de querer quedarse toda la noche, no sé. O sea, bueno, okay. Sí, bueno, pero, ok. Entonces, vamos nada más a tomarlo, estas ideas, es decir, como un síntesis del sentido, de la esencia de lo que tenemos que transmitir en la noche del Seder. De ahí salen todas las costumbres, que se hace manishtaná, lo mismo como dije al principio, para hacerlo más didáctico, psicológicamente, pedagógicamente, cómo se hace didáctico, que el niño cuando pregunta y uno responde, queda mucho más con cosas tangibles, como dije, todos los sentidos. Entonces ahí se transmite y se logra el objetivo principal que dije al principio: mantener viva la historia, el testimonio, transmitir nuestra fe a las siguientes generaciones. Okay. Eso es el punto, me refiero, de la esencia. Ahora vamos al envase, okay, donde nos perdemos un poquito. Okay. Sí, y que quede muy claro que hay obligación religiosa de seguir las leyes establecidas, tanto de la Torá como los Jamim establecieron, la halajá, la ley, pero en su verdadera dimensión. Tendemos muchísimo a exagerar en eso y no en la esencia. ¿Quién se prepara para Pesaj estudiando la Agadá? De verdad, ¿quién se prepara de esa manera y estudiando lo que estamos hablando?
Se debe, como está indicado en la Torah, quitar el jamés, que eso simboliza también, como dijimos, es esa reflexión, tiene cabalísticamente, simboliza lo que fermenta, quitar esas malas cualidades, como dije, el orgullo y todo eso, pero también recordando que el pueblo de Israel en ese momento se preparó y después de la esclavitud ya había quitado todo ese jamés. Pero vamos a un punto que la verdad a mí me da a veces un poquito hasta de pena, sobre las mujeres, del desgaste. ¿Qué significa hay que hacer la limpieza de la casa? Y aclaro, una mujer que quiere hacer limpieza general una vez al año y aprovechar Pesaj, está perfecto. Pero vamos al caso que una no tiene, estuvo ocupada y no tiene. ¿Qué es lo que se tiene que limpiar? Lo dice la halajá, lo dice la ley. Kol makom shemachnisim bo hametz srichim bedika. Cuando se habla bedika, revisar la bedika de hametz que se hace una noche antes, es el examen de lo que uno limpió. Entonces se hace el examen de lo que uno estudió, ¿no? Así con un examen. Aquí también, donde dice que hay que revisar es donde hay que limpiar. La bedika es la prueba que uno lo hizo bien. ¿Y dónde entonces hay que limpiar? Dice, Kol makom shemachnisim bo hametz, donde se pone hametz, ahí se revisa. Yo les hago una pregunta. ¿Alguien se pone a comer ahí en el techo, ahí arriba? ¿En la cortina? ¿Se lo pone de mantel la cortina? No. ¿Estamos de acuerdo? Es en los hechos. A ver, ¿por qué? No, vamos a entender una cosa. ¿Por qué se quita todo el hametz? Porque hametz en Pesaj no se puede tener nada de hametz. Pero en el Talmud pregunta, nosotros aparte de revisar y quitar, hacemos lo que se llama bitul. Kal hamirá, cuando cancelamos con una declaración, decimos Kal hamirá de kabishuti, todo hametz que hay en propiedad, libtil belevea kafara, ya que quede nulo como el polvo, ya no le doy validez. Al no darle validez según la halajá, ya no se considera que tengo hametz en Pesaj, porque en Pesaj, aparte de la prohibición de comer hametz, está prohibido tener en la propiedad hametz. Uno no puede tener un hametz, no nada más en su casa, ser suyo. Si está en un barco, viene de China, importé hametz, tampoco. Me refiero, ¿es mi hametz? Sí, está prohibido, que es valiera y valimatze, que son las prohibiciones de la Torah, que no puede ser mío, ni en mi propiedad, ni que me pertenezca, aunque esté en otro lugar. Entonces eso es importante saber. Si uno tiene, como decir, en Estados Unidos tiene una bodega y tiene hametz, aunque sea una bodega de otro, pero es su hametz, o como dije, aunque venga el barco en alta mar, igual estaría transgrediendo esa prohibición. Está bien. Para no tener hametz en mi casa, preguntan en el Talmud, si ya lo estás cancelando, ¿para qué necesitas limpiar? Si es que hay por ahí, ya lo cancelé, ya no tiene. ¿Cuál es la respuesta a esta pregunta? Responde el Talmud. Dice, Shema imatze guluskay yafa. Bueno, lo voy a decir dice, es cierto, yo ya lo cancelé, pero estoy en la mitad de Pesaj y uno está todo el año, tienes una oblea, una galleta, uno está acostumbrado. Estás en la mitad de Pesaj, abres un cajón, justo ahí hay un chocolate, una oblea, y te la comes instintivamente para evitar ese accidente, por decir, porque no es algo taref, así que uno no está acostumbrado, que nunca lo come, es algo que todo el año está familiarizado, fácilmente. Entonces, Shema y Matzeh Gluskay Yafa, encuentra una galleta rica y se le va a olvidar y la va a comer. Ok, de verdad, vamos a ser sinceros. Y no vengo a restarle importancia, pero denle importancia a lo que tiene, y yo digo que hay que concentrarse más en lo más importante, y no toda la energía en lo menos importante. Ahí abajito también, que limpiar y fregar es así. ¿Creen que hay una migajita que uno se le va a olvidar y va a comer? Es una gluskay yafa. ¿Estamos de acuerdo? La verdad es que en el tiempo del Talmud, el Talmud trae ejemplos. Antes, primero las construcciones y las viviendas en los campos y demás eran de ladrillos sin acabados y habían agujeros, y ahí incluso se menciona si un ratón llevó de un lugar a otro y lo metió adentro. Hoy no comemos de lo que un ratón llevó, ¿no? Pero además de que no es la misma vivienda,
Pero bueno, igual está la regla donde en la práctica tenemos jamés, uno tiene que limpiar todo y quitar todo absolutamente. Pero lo que veo yo personalmente, ayer lo comentaba también en una clase, yo cuando de niño, tampoco no había estudiado lo que hoy estudié, y también la tradición, lo que me enseñaron en casa de mi papá, en paz descanse, tenía un librero bastante grande, y yo era el encargado de limpiar los libros. Creo que más o menos empezaba un mes antes, y libro por libro, de cada hoja con un cepillo iba haciendo así. ¿Se imaginan todo el librero? Y hay gente que lo hace también, ok, respetable, pero no hay ninguna necesidad. ¿Sí le daba tiempo en un mes? Bueno, sí. Si hoy tendría mi librero de mi casa hacerlo, ya no estaría aquí todo el año, estaría para el siguiente Pesaj, si tendría que hacer. No, pero muchos creen, ay, pero es mejor por si acaso, mejor ese tiempo dedícalo a estudiar algo de Torah, a estudiar lo que es Pesaj, la esencia, a estudiar la Gadá, y tiene más sentido, te vas a la esencia de algo que no es necesario. No me molesta a mí si ustedes lo hacen o no, pero yo vengo a dar la información correcta. Sí, se limpia la casa, la cocina, donde los niños pueden llevar los cajones, todas las cosas de uno en el casillero, en la bolsa, a veces de los niños, la mochila, todas esas cosas, como lo dice la halajá, kol makom shemachnisim bo hametz. Todos los lugares que puede haber hametz, ahí sí, pero como dije, limpiar todos techos y eso, que la terraza y donde no cabe, no hay necesidad de desgastarse en algo innecesario. Y no, uno dice, pero es mejor. No es mejor. Dice, algo, no hay necesidad. Y dices, pero igual, mejor lo hago. Hace eso para algo más importante. Dedica ese tiempo, como dije, para algo de verdad que es importante en Pesaj. Ok. Eso es en la limpieza. Después, en todo lo que se relaciona con los productos y todo eso. Hay reglas. Primero que todo, vamos a ver qué es Hametz. ¿Ok? Ayer di una clase con los sefaradim, es mucho más sencillo. Aquí en los ashkenazim tiene reglas mucho más estrictas en Pesaj, que será ser mucho más jumbra, que ser más... pero igual, vamos a entender las cosas como realmente son. ¿Ok? ¿Qué es Hametz? Muy bien, están viendo, aquí tiene un buen rabino, no puedo, ya está, pero sí, mucha gente cree, Hametz son 5 granos, trigo, cebada, centeno, avena y espelta. Cuando, no, esos granos que sean Hametz, los granos no son Hametz, la matzá la comemos del trigo. Cuando se fermentan, de dos maneras, es decir, o que se las mojó, se hizo harina, se mojó y se dejó, por eso son 18 minutos, el cálculo que no se debe dejar más de 18 minutos inactivos, se dejó más de ese tiempo, se fermenta sola, o se le puso levadura y provoca la fermentación, que es como hacemos el pan. Realmente de la Torah, fuera de esos 5 granos fermentados y en la levadura en sí, que es el medio de fermentación, como dice Seor, no hay nada que sea Hametz, nada. Ok, ya me van a preguntar, bueno, ¿por qué no comemos maíz y por qué mil cosas? Pero primero que todo vamos a entender el origen y después vamos a por qué se desarrollaron diferentes cosas. La Torah, solamente el Hametz son 5 granos fermentados, eso se considera Hametz. O algo que está mezclado con algo de esos 5 granos, con una harina fermentada y demás. Si tiene una mezcla, aunque eso en sí no es Hametz, pero como tiene parte, eso, ok. Por ser que el Hametz es algo tan común, me refiero, lo usamos todo el año, todo el tiempo, en la mayoría de los productos hay harinas, hay cosas de Hametz. Entonces, se pusieron muchas reglas muy estrictas para no llegar a confundir y caer. Para los ashkenazim de verdad es muy complicado. Se la hicieron de verdad muy complicada porque pusieron que todos los granos, hay 3 razones, pero la más conocida que dice todos los que son, perdón, ¿qué? No, leguminosas y todos los granos que se inflan y después le agregaron otras cosas, semillas y demás. Una porque
en ese entonces también no había mucho conocimiento y si veían cocinar una cosa van a creer que el otro grano también se puede, otra porque las granjas en los campos la gente no era tan industrial como hoy en día, la gente tenía una granja, cosechaba un poquito de trigo, un poquito de arroz, un poco de X, lo llevaba al mercado, pero se mezclaban los granos cuando se ponía a cocinar el arroz, había algún grano mezclado así, se inflaba y se hacía todo jamés, entonces prohibieron todo eso, pero igual no hay que darle la misma importancia, que se puede tener en la casa cualquiera de esos granos, no hay que venderlo, prefiero no, una olla que se cocinó maíz, no está prohibido, hay quien no lo hacen, pero realmente según la halajá, esos son los granos en sí. De hecho, según la halajá, para los ashkenazim también, lo que es derivado y que no es a la vista, la mayoría de los comentaristas permiten, como un aceite o algo de maíz, así. En la práctica, la mayoría no hacen jumrá y no se usa, pero según la halajá, en sí se prohibió los granos a la vista, lo que se infla para que no confundirlo y mezclarlo, porque no es jamés, nada más es un alejamiento que dicen los jamés. Ok. Se hace bastante difícil con eso para ustedes, pero hay muchas cosas que van más allá todavía. Ya bastante de lo que se prohibió y los alejamientos. Pero hay muchas cosas que es por ignorancia total. Les voy a decir un ejemplo. Yo cuando entré a la comunidad de Monte Sinai, sí, un ejemplo muy notorio, veo que no comen queso, pero busco, no hay ninguna fuente. Todavía de leche, algunos dicen que la vaca, pero de queso, si toman leche, no hay razón de queso, no. Empiezo a investigar por qué no comen queso, y no nada más queso, vinagre tampoco toman, y otras, ¿qué? Ahí voy al hummus. ¿Cómo se llama? ¿Por qué? Pregunto por qué, y descubro que porque el queso, ¿cómo se hace? Tiene que fermentar la leche. Entonces, lo que se fermenta no se puede, el vinagre también se fermenta. Pero ahí está el error, no todo lo que se fermenta no se puede. Si sería así, y si uno lo mantiene esa idea y dice, no, porque fermentó no se puede, va a estar el hijo en la noche del Seder, le va a preguntar al papá, oye papá, ¿por qué no podemos comer queso? Porque fermentó la leche. ¿Y por qué estamos tomando el vino? ¿Cómo se hace el vino? Tiene que fermentar la uva. No va a haber respuesta, porque no hay respuesta, no hay lógica en eso, realmente no es lo que fermenta, nada más los 5 granos que fermentan. Y para ustedes, yo creo que no se debería prohibir comer el hummus, porque es hummus, jamés. No sé. Ok, porque, no, pero lo digo en chiste, pero en cuestión lingüística, muchos no comen, garbanzo, en árabe se llama hummus. Entonces suena hummus a jamés. Pero yo se los digo, cómanselo en español, no se lo coman en árabe. Ok. De todos modos, vuelvo a repetir, después se entra en los problemas de este producto, que hay reglas, que como dije, que una lata y discusión y pleitos, tenemos que entender. Hay lo que se llama la halajá, que hay que respetarla. Una jumra, si uno la quiere hacer, jumra que es más, ¿sí? Principalmente en su casa, que es el para él, y ocultamente, porque si uno ya lo presume, que es así, ya se llama mishum yuhara, ya es lo contrario a matzá, lo que representa la matzá. Entonces, porque hoy se hizo un estatus, y así como la moda. Por otra parte, el Pesaj no es yo como esto, yo no como esto. Y si uno quiere hacer algo más estricto, discretamente, hazlo de verdad, auténticamente, si es que tiene sentido, ¿no? Porque yo lo vi con mis ojos, no es una mencionería, lo vi de verdad, no estoy hablando de en serio, no es chiste. Venden en tiendas kasher de Pesaj papel de baño kasher de Pesaj. Se los puedo... No, lo podría jurar que ya lo vi. Entonces, uno va a decir, ok, pero bueno, mejor por si acaso, ese dinero que estás gastando, puedes ayudar a una persona necesitada, no es mejor a costa de otra cosa. Y miren, el problema que hoy tenemos en nuestras sociedades, que vuelvo a repetir,
se dejan los valores más importantes. Dijimos, ¿qué dije Pesaj? El Corbán, toda la unión, la humildad, el respeto, la autenticidad. Esos valores se dejan de lado por un detalle que ni tiene fundamento de la halajá, y hay uno entonces se presume y se pelea y, todo, y no hay desunión, todo lo contrario a los valores. Hay que entender el parámetro. De vuelta, no estoy contra que alguien haga de más si quiere que haga todo, pero poniéndolo en su verdadera dimensión. Les voy a leer un ejemplo. Todos oyeron hablar de Ramoshe Feinstein, sí, que fue en Estados Unidos en el último siglo indiscutiblemente el posek de la halajá, el que determina la halajá más importante. Le voy a leer un muy pequeño, pueden verlo, aquí está la referencia, Shutigron Moshe, Yoredeach Lekalef Siman Samachbet, ahí está. Le hacen a él una pregunta. Una pregunta, no quiero entrar en los detalles, no nos vamos a desviar, traigo para la idea que quiero transmitir y no tiene que ver ahorita sobre un tipo de bebida alcohólica que lo hacían en utensilios donde hacen vino, no nesej, que le hace la pregunta, alguien quería poner una fábrica y hacerlo sin que se hagan esos utensilios para que sea meadrín 100%, que no haya ninguna duda. Le hace la pregunta si está bien y él le dice, él lo felicita, le dice sí, es bueno, para que no entre en ninguna discusión, aunque él dice que la halajá está permitido, pero como hay quien prohíbe, es mejor. Y miren lo que dice, miren la grandeza de lo que es un verdadero rabino. Veaf veani, av shani matir, aunque yo lo permito, nizar ani beatzmi mirishtot blender, yo me cuido personalmente, yo no lo tomo. Pero miren lo que sigue. Rak behabura, shelo lemhiz de que yuhara, aiti shote mashu levarej amesubim kanahug. Si yo me encuentro en una boda, en un evento, con otras personas, sirven eso, aunque yo en mi casa no lo tomo, pero para no mostrar que soy más o hacer sentir mal a los demás, ahí sí lo tomo. No es que estaré, según hay jumbra, como es mejor no hacerlo. Pero miren su comportamiento, no a costa de que todos toman y yo no, yo soy mejor o tú estás mal, se siente mal el otro. Esa es grandeza, ese es entendimiento, lo que de verdad son valores. Por eso digo, si uno quiere hacer una jumbra en Pesaj, que no como este producto, aunque no tiene nada, ¿sí? Pero no pelearse con la familia y no avergonzando al otro, eso sí, y pasa muchísimo. Por eso digo, hay que ubicar las cosas en su verdadera dimensión y entender lo que es la halajá, lo que es la prohibición, que hay que respetarlo, y lo que se hizo hoy, la política y lo que va a ser más allá. Ahora, les voy a decir algo muy importante también, porque mucha gente confunde y cree que es solamente mejor cuando uno hace de más. No siempre es mejor, porque hay que tomar en cuenta muchos factores. Hay veces es a costa de otros, hay veces es el fondo, es renegar en las mismas fuentes talmúdicas. Miren lo que dice, traje fuentes, digo, es para un estudio más profundo, pero bueno, lo que dice en el Yoredea, es uno de los tomos de Shulchan Aruch, tiene sus comentaristas, uno de ellos es Pitjet Teshuvah, ¿okay? Dice, Shub Raiti, bueno, no importa, de Misherotze leachmir, linog isur badavar, shelo matzinu, shehmiru emorae, uno que quiere hacer una jumbra, que hacer de más, y considerarlo prohibido algo que nuestros emoraim, los escribieron en el Talmud, no hicieron jumbra, kegon, mashenit batel beshishim o beklisheni. Un ejemplo, hay una regla, todos lo saben, que algo que se mezcló en 60 veces más queda nulo. En Pesaj, cuando se mezcla dentro de Pesaj, la regla es que no se anula, nada más es una excepción. Los Ashkenazim son más estrictos que si se mezcló antes de Pesaj, si es sólido, no líquido, en Pesaj también está prohibido
porque decimos que ese grano, que es sólido, es como que despierta en Pesaj. Como ahí está, no se nulificó, entonces eso tampoco se puede comer en Pesaj. Pero un líquido, una Coca-Cola o lo que sea, ahí sí no decimos, también para los Ashkenazim, porque ya se disolvió, se deshizo, entonces ahí si se anuló en 60 veces, es nulo, también para todas las opiniones. Pero si alguien dice, aunque eso fue nulo, yo quiero hacer jumbra, que si yo quiero ser más estricto. Cualquiera diría, como muchos lo hacen, pues es mejor, está siendo mejor. Vamos a ver qué hay en el fondo de eso, y lo dice, no lo digo yo. Cuando uno dice yo quiero hacer jumbra, está demostrando que aunque en el Talmud los grandes sabios establecieron como ley que algo en 60 queda nulo, yo siento que no, hay algo ahí. Entonces no acepto la autoridad, me creo más, es un reformismo, es decir, y miren cómo dice, Ebe que moa picoros, veasase jarobe efsedó. Dice el Pizjei Teshuvah, es como un hereje. Y en vez de su recompensa, lo bueno es lo negativo. Y uno creyó, yo soy muy bajero, yo estoy haciendo mejor. Lo estamos hablando cuando hay discusión, porque esto que queda nulo en 60 según todos. Pero ahí puede ser que alguien opine que no tiene esta ley, como no se llama picoros. Pero ¿quién quiere entrar en dudas si se considera hereje o no? ¿Qué necesidad? Sí, ¿qué necesidad? Y así otro también, Yamshe Shlomo, Rabbi Shlomo Luria, bueno, fue uno de los grandes, dice, venirá Benay, Meachar Shekatam Me'aram Shayan irá Benay que en minut, en que más maleda, Mishelo valida Takral, lo ajo lahmir bebé que en minut. Uno que no tuvo un tropiezo por eso, no puede prohibirse algo, porque es como dije, herejía. Dice, Abalahash Nistama Talmud Peshita Shen lahmir negada Talmud. Después que se selló el Talmud, no hay que hacer más que eso. Zulatzi Babe Takalash Baleado. Solamente cuando uno tiene un obstáculo, que es el que le provocó una debilidad que cayó en un error, también viendo que también otros hicieron los primeros. Ok, pero aquí hay algo más importante, que es lo más actual de lo que voy a decir. La Torah relata que Abraham Avinu, cuando salió a la guerra, la primera guerra mundial que hubo, no la primera guerra mundial moderna, sino que eran 4 países contra 5, y él ganó, después regresó y se topó con el rey de Sedom. ¿Y qué le dijo el rey de Sedom? Ten li hanefesh verehush kahlach. Regrésame las personas, los rehenes que habían tomado, y tú quédate con el botín, porque la verdad él lo ganó, él arriesgó su vida, tenía todo el derecho de quedarse con el botín. ¿Qué le contestó Abraham? Levanto mis manos al cielo y mi juda y me caja no voy a llevar ni una agujeta de zapato, me refiero a nada, que no digas que tú me hiciste rico o así. Ok, la verdad, de un botín tan grande de guerra fue una tentación muy grande y demostró Abraham. Sin embargo, dice, Biladai, pero fuera de mi raca, pero los muchachos que me acompañaron y lo que ellos, ahí sí. Pero si ya estás a lo grande, ¿pero por qué centavos? Déjalo. Miren lo que dice el famoso Hafez Haim. Dice, Kavanata te va Biladai, la palabra Biladai, fuera de mí, y le la medenu, para enseñarnos. Sheleatzmo ihmir Abraham Avinu beyoter. Para él mismo hizo mucha jumbra de no tomar, aunque tenía todo el derecho. Dile no pero no hizo jumbra de más a costa de los demás. Tú no tienes permiso de hacer para uno mismo, pero no para otros. Pero aquí hay otro punto muy importante, y ya voy a cerrar, que hay que cuidarse mucho. Bueno, eso va más para aquí nosotros y para... Está escrito, un rabino o alguien que dictamina no tiene ningún derecho a prohibir algo que según la halajá lo permite, aunque haya jumbra. Podría decir, está permitido, y si quieres ser jumbra, si es que cabe, si es de más, entonces, pero si uno no lo hace así, y tú confiaste en mí, me preguntaste, ¿puedo tomar este artículo?
yo te digo, no, tienes que comprar el importado. El importado te costó 3 veces más. Se considera, según muchas opiniones, como si yo le robé, porque él confió en mí, y lo hizo en base a eso, y ahí ni el día de Kippur me perdona, porque no le regresé el dinero y no le pedí perdón. Y es pecado a Dios y al prójimo. Entonces hay que cuidarse porque está muy de moda, hay veces de que el que más prohíbe es más santo. Me refiero, no, lo que digo de que obviamente que hay que basarse en la halajá, pero para lo demás, si uno quiere hacer lo que quiera, con su esfuerzo, me refiero con su dinero y sacrificio, pero no a costa de los demás, y se puede caer en algo tan delicado. Y dice, por otra parte, aquí no quiero ya leer las fuentes porque ya es muy tarde, dice, vemos de la Torá que la Torá hasa al mamonam shel Israel. La Torá se preocupa por el dinero del pueblo de Israel. Y hay un ejemplo en la Torá, hay un pasú que dice, en los tiempos de antes, cuando estaba el Bet HaMikdash, cuando había, justo es la perashá de la semana, cuando había una lepra en la casa y tenía que el Cohen llegar a ver si era impuro o puro, miren cómo dice textualmente, dice, tenían que vaciar la casa, vetere mi abo a Cohen, antes que venga el Cohen, tenían que lefanot. ¿Por qué? Porque se veían unos utensilios pequeños ahí de barro o lo que sea, y llegaba el Cohen y hacía impura la casa y ya todo eso había que tirarlo, y lo perdía. Entonces, antes que la haga impura, que lo que hace para que no pierda el dinero, quise fijándose aunque sea en centavos. No es juego, quise jugar con el dinero ajeno, exactamente. Entonces, vuelvo a repetir. Miren, no quiero detallar más en este tema. Ahora sí quiero que si tienen alguna duda sobre esto, pero hay que darle la dimensión y el lugar que tiene Pesaj, sintetizando lo que dije. La máxima importancia es cumplir con la esencia de Pesaj, como lo acabo de explicar, como lo expliqué en la filosofía, lograr transmitir a los hijos nuestras raíces, la historia, lo demás es un complemento, se cuidan las leyes, pero no contradiciendo las bases por las cuales el pueblo de Israel se liberó y se recibió la Torá y se preparó, de que es que dice, no, obviamente cada uno tiene derecho a defender sus principios, y si es una halajá, uno no la tiene que violar. Si el otro no le parece, tiene que explicarle de buena manera que respeta, pero a veces para una cosa que es de más, ahí sí no justifica el sentimiento negativo, incomodar al otro o divisiones de familia por cosas que de por sí no tienen un fundamento. Para eso hay que estudiar un poquito más los detalles. Tienen aquí un super rabino, tomar las clases antes de Pesaj y entender, como dicen, al pan, pan, al vino, vino, lo que es verdad, sí, lo que no, y no desgastarse de más en cosas innecesarias, dejar las energías para lo que verdaderamente tiene la importancia.